Las protestas de agentes de la Policía Federal, al tiempo que también siguen las descalificaciones de parte del gobierno hacia esta agrupación. ¿Cómo va a ser el desenlace? ¿Cómo se va a desactivar este conflicto? ¿Serán removidos hacia otras corporaciones, hacia otros cuerpos policíacos, o van a ser liquidados o finalmente van a ser presa de la búsqueda de contratación por parte del propio crimen? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos rápido a ver estos datos para arrancar el foro con nuestro debate de hoy. Con la Policía Federal cumple su segunda semana de protestas por el rechazo a pasar a formar parte de la Guardia Nacional, lo que mantiene bajo tensión el inicio de operaciones del cuerpo militarizado, que es la principal apuesta del gobierno para tratar de evitar que el crimen lo rebase ante la nueva ola de inseguridad en el país. Desde la semana pasada, los agentes inconformes y las autoridades han intentado sin éxito resolver el conflicto a través de 2 mesas de diálogo, una para discutir las posibilidades de traslado a otra corporación y en la otra se negocian las indemnizaciones. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica propuesto por el gobierno federal, que debe impulsar el fortalecimiento de las policías locales y la homologación de sus capacidades. Posturas. 1. El ombudsman Luis Raúl González Pérez pidió no estigmatizar a las instituciones responsables de la seguridad. La capacidad, honorabilidad y profesionalismo de los miles de mexicanas y mexicanos que han comprometido su vida en estas áreas no depende de las épocas o gobiernos en los que ingresaron al servicio público, ni de sus filiaciones o preferencias políticas e ideológicas. 2. Agentes inconformes han denunciado: nos están amenazando con darnos de baja si no nos presentamos. No hay que dejarnos presionar, compañeros. Ellos no tienen razón. Nosotros vamos a continuar en la lucha si seguimos unidos, dijo uno de los inconformes al micrófono. 3. El abogado Iván Chávez, quien representa a un grupo de inconformes, indicó que ha presentado 2 amparos colectivos que implican a 3.500 agentes y que prepara una demanda más con la representación de 500 elementos. ¿Hacia dónde va la Policía Federal mientras un grupo negocia y otro pide su indemnización? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar el tema del conflicto que sigue desde la semana pasada con la Policía Federal, y hoy, justo mientras se reunía el Consejo Nacional de Seguridad para ver lo del modelo de policial único en el país. Me da mucho gusto que esté con nosotros José Antonio Polo Teiza, director de Causa en Común. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Una larguísima trayectoria en asuntos de seguridad. Eres muy amable, ¿No? gracias. Por lo menos, ¿qué son? Por lo menos 10 años. Por Barato. Por lo menos. Barato. Sí, así Muy es. bien. Mariana, ¿cómo estás? Mariana Benítez. Tohola, querido Pepe. Como todos los lunes. Como todos los lunes, muchas gracias por tenerme en este espacio y saludo a mis colegas aquí en esta mesa. Y Julio Sabines, que prácticamente es ya permanente en este programa. ¿Cómo estás? Un placer siempre tenerte. Siempre es un honor. De verdad. Muchísimo gusto de tenerte. Voy a arrancar contigo para que nos des tu punto de vista. La verdad es que sigue este conflicto que no era esperado. Yo creo que estaba fuera del script de la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Y como vemos en este y en otros ámbitos, la verdad es que las reformas se parecen mucho a las frutas que se marchitan en el árbol porque nunca llegan a dar frutos. ¿Cómo ves tú el tema? Tremendamente complicado. Es difícil comprender la manera de actuar del gobierno. Primero con un esquema reiterado de desmilitarización. Luego súbitamente el entonces ya presidente electo cambia de opinión de manera muy radical y define que tiene que ser con las Fuerzas Armadas. Luego, de manera inexplicable, empieza a insultar a la Policía Federal y define que la mayoría son ineptos y corruptos, lo cual es una barbaridad decirlo de una corporación de 38,000 elementos. Y luego nos dicen que esos ineptos y corruptos están invitados a formar un cuerpo militarizado. Digamos,
si a mí un amigo me empieza a decir, oye, José Antonio, eres un tal por cual y eres un tal por cual, y hoy en la noche te invito a la fiesta, pues está muy raro. Entonces, que ahora nos digan que es un tema de mano negra, no, hay un tema de indefinición, hay un tema de falta de respeto a una corporación que merece muchísimo respeto. Pero también Y dice ahora- que fracasó, que no dio los resultados, que en la última década no pudieron parar ni detener la violencia y el crimen, desde que se desató la guerra contra el Eso narco. es falso. Primero, uno puede fácilmente acreditar los éxitos que tuvo la Policía Federal de manera muy marcada durante el sexenio del presidente Calderón. No hay nada más que hacer una breve revisión ahí hemerográfica. Y luego venimos de un abandono y un maltrato durante el sexenio del presidente Peña. Entonces es una corporación que nació muy rápido, que rindió, tuvo éxitos también muy rápidos y que luego fue abandonada y maltratada durante el sexenio del presidente Peña, y lo dejaron ya a punto para que este gobierno ya decidiera su desaparición de la peor manera, además. Abandonada y maltratada en el sexenio anterior, desaparecida en el actual. ¿Cómo ves, Mariana? Y esto en una década. La misma que ha sido la que alcanza ahora los peores registros de violencia en el país. ¿Cómo entiendes eso? La verdad es que muy complicado para un país como México, con estos retos en materia de seguridad, en donde estamos hablando de crisis de seguridad desde, digamos, 2006, 2007, cuando propiamente la sociedad civil, los poderes empiezan a debatir sobre una nueva estrategia, y ahí viene la serie de reformas que se hicieron y se consolidaron en 2008. Entonces, es difícil estarnos retrotrayendo digamos, hace 10, 13 años, y estar hablando ahora de desaparecer un cuerpo policial que costó mucho trabajo irlo perfilando. Seguramente le pasaron al presidente de la República un diagnóstico de lo complejo que estaba, digamos, de las denuncias de corrupción, de infiltración, malos manejos, en fin, que había en distintas corporaciones o divisiones, en fin, las deficiencias. Pero eso no te puede llevar a decir todos son, como dice José Antonio, 38,000 son corruptos y no sirven. Pero aparte la incongruencia después de decir, bueno, pero esos son los que capacitan, porque ahorita están capacitando a la Guardia Nacional, ¿eh? Esos son los que capacitan y esos son los que van a formar parte de la Guardia Nacional. Entonces, ese discurso, ese doble discurso que parece de verdad incomprensible, nos pone en una situación muy complicada. Hay acusaciones, porque además, aún resolviéndose en algo esta crisis y dándole una salida, ¿sí?, que ahorita parece bastante intrincado el problema, realmente ya va a quedar ese sello, ese estigma que le está poniendo este gobierno a la Policía Federal, O sea, tú como integrantes ¿estamos de la nueva derrochando Guardia? recursos? Ese sería un poco tu... No, tu punto. la verdad es de que Destruyendo estamos la institución. desaprovechando la gran posibilidad de construir un cuerpo policial, un cuerpo de seguridad civil, que sea, digamos, eficaz, que sea confiable. Tanto se habló que hay que, digamos, garantizar la seguridad de los mexicanos a partir de fortalecer la seguridad y darles a los policías un diferente trato, que ahorita de verdad no entendemos hacia dónde vamos. Porque no entendemos además hacia dónde va el modelo de seguridad. O sea, la Guardia Nacional ya nació complicada, está siendo realmente construida de manera improvisada, no se ve rumbo, y a eso súmale esta crisis de tus policías, que son los que supuestamente, no los supuestamente, que son en su mayoría los que están desplegados en el país tratando de garantizar la seguridad. ¿Cómo lo ves tú, Julio? ¿Estamos desaprovechando una oportunidad, dilapidando recursos, o era necesario disolver ese cuerpo, incluso por las propias denuncias de corrupción que ha habido de los propios agentes, e incluso vinculación con el crimen? Eso están diciendo sus superiores. Mira, Pepe, sinceramente, sobre necesario o no, creo que es un poco bizantino tener esa discusión, porque es un hecho consumado, es una reforma constitucional que ya está en vigencia plena, ya hay una ley orgánica, ya hay un reglamento. Entonces,
todavía Fuera de debate, regresarnos sí. a meses atrás sobre si sí o si no, me parece un poco fútil, no creo que sea algo muy útil discutir. Ahora, si solo queremos hacer una especie de análisis histórico, hubo una similitud de protestas cuando la Policía Federal de Caminos se transformó en PFP también. No es inédito esto que sucede. Pero también creo que es muy importante, Pepe, que el auditorio esté enterado que esto es producto de una reforma votada de forma unánime por todos los partidos en el Congreso. Así es, pues, Entonces, hay que reiterarles, porque pareciera que es solo el gobierno federal de motu propio actuando en un sentido, cuando en realidad esta transformación hacia la Guardia Nacional es algo que se avaló por todos los partidos políticos y que todos los partidos políticos le dieron ese voto de confianza y que sigue la transformación que se está dando es la materialización del mandato del legislativo. No es solo el decreto del presidente por voluntad propia. Entonces, eso es importante que la gente lo tenga presente, porque es importante que la gente tenga presente que esto es producto del consenso que hubo de todas las fuerzas políticas. Dirías, hay que poner el acento en cómo se resuelve. Ese es el punto. Y en ese sentido, lo que nos interesa más ahorita es discutir cómo hacer una mejor Guardia Nacional, cómo construirla hacia el sentido de lo que decía Mariana hace un segundo, de una Guardia Nacional civil fortalecida con mayores capacidades. Y creo que eso es donde debemos enfocar nuestra principal atención. Déjame rápido, regreso contigo, me están pidiendo un corte comercial, regresamos a una segunda ronda y entramos con eso. A ver, si el asunto en efecto fue aprobado en el Congreso y está en marcha, ¿cómo desactivar este conflicto y, digamos, evitar los riesgos que también se están viendo de la propia forma como está procediéndose la desaparición y el surgimiento de la Guardia Nacional? Estamos hablando del conflicto de la Policía Federal. Planteaba antes de irnos al corte, Julio Sabines decía, es un hecho consumado, es una ley, la votaron todos los partidos. De hecho, no veo casi ningún partido saliendo a defender el tema, pero en cualquier caso la pregunta sería, a ver, ¿cómo desde tu punto de vista se está implementando esta desaparición? Estamos viendo que está estallando un conflicto y cómo desactivarlo. Sí, a ver, primero, claro que hubo acuerdos políticos, pero en ningún momento se acordó primero hacer un cuerpo militar. Lo que se acordó fue hacer un cuerpo policial civil. Y resultó un engaño, porque toda la estructura es militar, todos los protocolos son militares, la disciplina es militar, la profesionalización es militar. ¿Ves relación directa entre lo que tú llamas engaño y la forma como se está implementando? Sí veo una relación directa, porque está claro que no quieren incorporar al componente civil, que era el de la Policía Federal. Entonces, vuelvo al punto, nunca se acordó hacer un cuerpo militar, que es lo que están haciendo, y número dos, jamás se acordó esta destrucción institucional y esta agresión tan gratuita, diría yo, a gente a la que el país, muchos de ellos les debemos mucho agradecimiento, la verdad. Es más fuerte, Mariana, porque lo que está planteando Polo es, a ver, no solamente es el reflejo de un mal diseño institucional, sino deliberadamente desde la implementación por parte del Ejecutivo que están generando, dice, un desplazamiento de los civiles del cuerpo como consecuencia incluso de la forma como se negoció con el Congreso. Yo coincido con José Antonio, nadie está hablando aquí de reeditar si se vale o no la Guardia Nacional, eso sabemos que ya se aprobó, pero aparte se aprobó gracias también a efectivamente todas las fuerzas participaron y hubo importantes reformas. La principal es que hubo la insistencia de que fuera un órgano civil. Y en los hechos, coincido con José Antonio, es todo menos civil. ¿Sí? El control lo traen los militares. Tan es así que está, digamos, con la lógica militar ha permeado por completo desde la capacitación hasta las áreas donde están los recluyen, es decir, los cuarteles, etcétera, todo es militar. Y aquí lo que vemos es de que con esta desorganización, improvisación y hasta desconocimiento de lo que es la Policía Federal, se está provocando varias cosas, varios daños que de verdad me parece que en el corto y mediano plazo no se van a poder remediar tan fácil. Por decir, un primer punto, evidentemente están profundizando la desconfianza que siempre ha privado, y hay que decirlo así, entre estos cuerpos, entre la milicia, entre militares, marinos con la Policía Federal. A ver,
En los operativos siempre, los marinos y el ejército siempre, digamos, ha tenido sus reservas respecto a la Policía Federal y viceversa, ¿no? Es más profunda desde el lado militar. Entonces, con esto, con estas vejaciones, porque sí hay vejaciones, con este maltrato a los policías, oye, dormir en el piso, tener que conseguir digamos, agua para bañarse, tener que compartir un baño con más de 1,000 policías, mandarlos sin tener conocimiento de dónde los van a mandar, cuando que no, digamos, sin ninguna información de qué va a pasar con su futuro, eso claro que son vejaciones. Y entonces en lugar de que los jefes estuvieran ayudando a que la transición fuera una transición tersa, una transición que de verdad permitiera formar un cuerpo. Pero no crees que sea un asunto deliberado. Simplemente es la expresión, y voy contigo, una expresión de, digamos, el propio desplazamiento de los civiles. Yo creo que hay mucho prejuicio en esto. O sea, es decir, hay muchos, digamos, juicios de valor que se han hecho alrededor de lo que es la Policía Federal, pero que a mí lo que más me preocupa es realmente el desmantelamiento de áreas importantísimas. Por ejemplo, la seguridad regional, la División de Seguridad Regional que tiene despliegue estatal, se ha estado manejando que va a desaparecer. La División Científica, el área antidrogas, el área de inteligencia. Entonces, realmente, ¿quién va a investigar los delitos? Es decir, ¿qué se está pensando? ¿De que solamente es el despliegue de reacción lo que va a servir? Porque no se ve, ni tampoco el Centro Nacional de Información digamos, se sabe que esté realmente llevando este tema de las investigaciones y con profesionalismo esté llevando a cabo investigaciones. A ver, ¿cómo ves tú, Julio? ¿Es deliberado? ¿Es la consecuencia, digamos, del desplazamiento de los civiles de este cuerpo? ¿Coincidirías con las posiciones que hay en la mesa o no? No, en ese sentido no. A ver, primero que nada, si me permites, Pepe, yo quiero expresar mi reconocimiento a la gran mayoría de los policías federales. No es mi posición criticarlos ni criticar a la institución. Tengo grandes amigos en ese organismo que han participado y les debo gratitud, como creo que la gran mayoría de los mexicanos. Digamos. Entonces, eso en términos personales, pero a ver, en términos Julio, personales, pero en términos quise políticos, dejarlos el hablar. presidente hoy dice, no estuvieron a la altura de las circunstancias y por eso se rebelan. ¿Eso es estar asusando la división o no? Él hace un diagnóstico sobre la disciplina de los policías. Ajá. Y yo coincido que la expresión pública de inconformidad no es la que un cuerpo de policía debía de tener. O sea, ahora, sí se están rebelando. Bueno, la pregunta es, Pepe, ¿están haciendo algo que sea ilegal? Se habla de la presencia de cómo el ejército está interactuando, y es que hay que tener en cuenta que se están aprovechando las fortalezas institucionales de ambas instituciones y también de la Marina. O sea, ahora, la ley, en los términos que se aprobó, pues también la aprobó el Congreso. Perdona que insista en esto, pero es importante, tener claro que políticamente... Bueno, la implementación está generando una ruptura entre los cuerpos policiales, ¿o no? No lo veo así. Creo que todos los procesos de transformación generan resistencias en un principio. O sea, esto es algo que me parece natural, inevitable y natural. Cuando se están funcionando dos cuerpos de esta manera, no veo que sea militarización en esos términos, que el propio presidente declaró que si fuera por él desaparecería al ejército. Entonces no lo veo tampoco en esos términos, así lo dijo. O sea, no veo que tampoco les esté dando un empujón muy fuerte a ellos. Pero ¿qué te voy a decir? O sea, vamos, son organismos con una naturaleza y una doctrina diferente y no se acoplan en una semana ni en un mes. O sea, se puede esperar que la creación de una institución que es de larga mira, que se busca que permanezca para dar a los mexicanos seguridad, bueno, pues es un proceso que va a tomar su tiempo y va a tomar su tiempo en adecuarse, sobre todo cuando empiecen a formar nuevos elementos que lleguen y tengan la doctrina propia y natural de la institución que es la Guardia Nacional. Por lo pronto, hoy lo que hay son 2 mesas abiertas, José Antonio, con los agentes inconformes. Una para ver si hay alguna otra corporación, no solo la Guardia, por lo que estoy entendiendo, sino cualquier otra, de las muchas que hay policíacas en el país para ser ubicados, o la segunda mesa para liquidarlos. Y yo me atrevería a ponerte el tercer escenario, y es, como ha ocurrido con otros cuerpos de seguridad que también conocemos lamentablemente,
pasar o ser presa de la búsqueda del propio crimen organizado paramilitar en sus filas. ¿Qué ves tú hacia adelante de estas tres opciones? A ver, sobre esa tercera, yo quiero ser muy claro que yo pienso que la mayor parte de los policías federales es gente comprometida con el país, con el Estado mexicano y que tienen una doctrina en la que creen. Yo no creo que esto se vaya a convertir en un bazar para el crimen organizado. No es ese tipo de gente. En cuanto, digamos, a las opciones que tienen abiertas, mira, José, no son macetas. O sea, esta gente, simplemente el hecho de que se haya planteado esta integración a la fuerza y en estos plazos con el ejército, no es razonable. Son dos cuerpos muy diferentes, son complementarios y tienen una complementariedad, como aquí ya se ha dicho, bastante complicada. Pero si ya tienes esta complementariedad muy complicada y además los metes juntos en la licuadora y a base de insultos, malos tratos, les dices, ahora te integras, pues vaya, yo no veo otra explicación más que o hay una ineptitud verdaderamente atroz, o no hay quieren. un tema deliberado, hay un tema deliberado. Ahora, que si se van a tal o cual lugar, también es un tema de enorme desprecio hacia los policías federales. Francamente es muy ofensivo que el señor que viene a dirigir el Instituto Nacional de Migración, que es probablemente la peor institución del Estado mexicano, se atreve a insultar a los policías federales. Cuando les dijo fifís. Por favor, por Dios santo, ¿qué autoridad tiene ese señor para juzgar a nadie? Y desde esa institución que ha sido, perdón que lo diga, no, sin ningún perdón, es una vergüenza del Estado mexicano, el Instituto Nacional de Migración. Entonces, el tema de a dónde se van, como si estuviéramos en un mercado, francamente es una falta de respeto a las instituciones de estos policías. A ver, estamos hablando de una agrupación que no es poca cosa. Ha sido, digamos, en la que ha descansado la lucha contra el narcotráfico, fallida en los últimos 10 años, por lo menos en la mayor parte de los datos. Y por otro lado, Mariana, son 38,000 personas. ¿Dónde se van a ir? Déjame hacer un... Por seguir con nosotros, Mariana, me quedé contigo. Mariana Benítez, abogada, colaboradora todos los lunes de este programa. A ver, cuéntame desde tu punto de vista. Decía José Antonio, no son macetas, no es tan fácil como decir, bueno, pues ahora reubíquense ahí en la policía bancaria, o no sé cuántas corporaciones hay, que son muchas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo desactivar esta crisis? ¿Se pueden reubicar? ¿Los van a liquidar? Yo creo ¿Se van que... al crimen? Perdón que insistes sobre el tema. Es gravísima la situación porque de verdad, por un lado, desde ellos, ¿no? Su vida, su trayectoria, la verdad, la Policía Federal ha invertido muchísimo en fortalecer capacidades, ¿sí? Insistimos, o sea, es decir, no todos son los buenos, excelentes policías honestos, pero un gran número, me consta, que se ha invertido en su capacitación, en su profesionalización, han ido al extranjero, adquirido técnicas modernas, es decir, no creeríamos todo lo que, por ejemplo, la división científica hace. Pues bueno, comenzando ¿sí? con su titular, ¿no? Sí, es entonces, un ejemplo claro de preparación interna. Es una carrera de vida, o sea, es una trayectoria de vida que truncarla de esa manera, pues verdaderamente tendría un impacto. Pero por el lado de los ciudadanos también, el quedarnos sin un cuerpo de policía. Ya sé que vamos a transitar hacia una Guardia Nacional con todas las complejidades que ya hemos dicho, pero es decir, un gran número de estos policías o van a desertar, los van a reubicar haciendo no sabemos qué, ¿sí? O van a preferir que eso es lo que están buscando, que sean indemnizados, ¿sí? Y van a buscar otra profesión. Pero todo ese conocimiento se va. ¿Cómo ves tú, Julio? Pepe, ¿Coincides? Yo creo que ¿dónde van a ser? hay que 38,000, puntualizar, Pepe. por eso hay que ir por partes, porque, mira, parte de las quejas tienen que ver, algunos, con respecto a los bonos. Otros están conformes con respecto al salario. Otros con respecto a su adscripción física. Otros, entonces, parecía que se está hablando de un problema cuando en realidad son varios problemas. Pero a ver, todos laborales. En su gran mayoría son laborales. O sea, en la gran mayoría no hay la resistencia a crear la guardia.
yo por lo menos mi diagnóstico, por lo que yo, la información a la que yo he tenido acceso, es que tiene que ver con cuestiones muy específicas sobre prestaciones laborales, sobre cuestiones de adscripción, sobre cuestiones de antigüedad, sobre cuestiones de seguridad social, aunque etcétera. sea Entonces, mucho, de eso estamos sí. hablando. Sí, no, porque Aunque sea- pareciera que no, estamos hablando como de que todo un cuerpo ya dijo que no, que qué vamos a hacer, que es un Lo que problema pasa la es que fusión vemos- y en realidad lo que no pasa es que tanto el estamos viendo problema. que del gobierno no va a haber tanta, no está viendo tanta respuesta. Al menos ya llevamos casi 2 semanas de crisis, semana y media, y no estamos viendo que realmente eso vaya, si no pareciera que realmente se pueda encontrar una salida donde ellos también queden satisfechos. Yo creo que en algún punto Ajá. del escalafón jerárquico de la policía no fluyó la información hacia abajo y esto provocó una incertidumbre entre los policías, O sea, y esto dio lugar a eso. los propios mandos de la PFP. Yo, en algún punto del escalafón, es mi opinión, yo creo que esto se va a superar con relativa prontitud y que pronto va a estar funcionando la Guardia y se va a ir integrando poco a poco. Y si este debate lo tenemos al plazo de 6 meses, de 1 año, de 2 años, a lo mejor que además es un tiempo razonable para que las corporaciones se empiecen O sea, a consolidar. ver, ¿lo ves como un problema laboral menor? Sí. A ver, yo te No por, voy a decir por qué no es menospreciar los derechos laborales de los policías. No. Pero Digo sí, menor en términos de que puede ser no creo superable. que sea un problema. José Antonio, Pero es que no lo están vienes. tratando ellos como un problema laboral, porque si fuera un problema laboral, se reúne la gente en una sala de juntas, tienen una negociación sin insultarse y empiezan a negociar como negocia todo el mundo, todos los días, todo tipo de asuntos. Pero eso no está siendo así. Vienen los insultos desde el presidente de la República y luego viene de ahí para abajo y marca la pauta al grado de que el director de un instituto también los insulta porque ya tiene permiso presidencial. Entonces, si es una negociación laboral, ¿por qué el gobierno la trata de esta manera? O sea, la pregunta sería, y regreso contigo, a ver, si es un tema laboral, ¿por qué el insulto y la descalificación a este cuerpo? Yo creo que es muy claro la molestia con respecto a las formas de la protesta, la indisciplina con la que se manifestaron. No, pero desde antes, no me Julio, parece desde digna antes, ¿por de... qué No, el Julio, insulto? fue previo, perdón. Desde antes, ¿por qué el insulto, por ejemplo? Bueno, no. ¿Por qué la descalificación? Yo no puedo responder por el diagnóstico que hace el presidente. Él tiene su diagnóstico y él es responsable de cuál es. Ya lo dije que no lo comparto en ese sentido por la institución. Ajá. Pero creo que lo que estamos viendo es un problema de índole laboral en el que en realidad tendrán que ponerse un poco de acuerdo y lo que nos debería de estar atendiendo en verdad es cómo hacer una mejor guardia A ver, y cuáles ahí- serán ahí- las debilidades de la guardia y entonces ahí hay que hay una- revisar el reglamento y ahí ver hay- el organigrama y cómo... Ahí hay una cosa que ser me una mejor preocupa, aceptando que en efecto la Guardia ya ha sido aprobada, voy contigo Mariana, tenemos también impugnaciones de derechos humanos en la Corte y una de ellas sobre todo porque está diciendo no se tomaron en cuenta las previsiones necesarias para la coordinación con los estados. Ahí está habiendo una omisión y por eso están impugnándola. ¿Cómo ves? ¿De qué manera justo el nacimiento de una guardia con un problema policíaco se puede reflejar luego en la coordinación con las policías estatales y municipales? Y te voy a decir algo más, y en la coordinación con otros países, principalmente con Estados Unidos. Antes de eso, no se me hace un problema menor, no se me hace un problema ordinario de cambio, de un cambio en donde se enfrentan resistencias. Si el insulto, si la descalificación viene desde el nivel más alto, desde el nivel presidencial, constantemente, inclusive mucho antes de estas protestas, de verdad no creo que sea un caso como el que vimos hace años con la Policía Federal de Cambio. O sea, Bueno, no tiene nada que ver. Déjame hacer ¿De qué manera puede afectar el conflicto con la Policía Federal, la coordinación con las otras policías por parte de la Guardia Nacional, por estatales, municipales? Habida cuenta que además es el tema, lo decíamos antes de irnos a corte, el tema por donde se han parado la Comisión de Derechos Humanos es en falta de previsiones para la coordinación con los estados, y tú decías, con Estados Unidos no hay nada. O sea, no hay nombramientos, incluso los estadounidenses, dices, están temiendo poco interés de parte de la contraparte mexicana. Coincido con Julio en que deberíamos estar platicando
del futuro y el rumbo de la Guardia Nacional, de cómo hacer el cuerpo de excelencia de seguridad que necesita este país. Correcto, en esto coincido. El problema es que este gobierno está caracterizado por crearse problemas de a gratis. Uno de estos es el de la Policía Federal. Pero a ver, tienes toda la razón. Está también en debate las atribuciones y las facultades de la Guardia Nacional, lo impugnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y un tema que referiste es el de la coordinación con los estados, que no está clara, que no está definida. Y yo me iría un poquito más lejos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el rumbo de la coordinación, el futuro de la coordinación con los Estados Unidos, nuestro principal socio también en el combate con el narcotráfico y las bandas criminales? Hasta ahorita, primero lo habíamos un poco anticipado cuando se termina la iniciativa Mérida, anuncia Andrés Manuel que acabábamos con la iniciativa Mérida, que había sido un esquema de cooperación bilateral importante en los últimos 10 años en materia de seguridad, y que más allá de los fondos que se quisieran destinar a otra parte, nunca quedó claro qué va a pasar con esa coordinación. O sea, tan es así que está saliendo esta semana un reportaje donde entrevistan a gente del Departamento de Justicia, donde dicen, en coordinación para el combate al narcotráfico con México no hay nada. Bueno, no hay ya ni lucha contra los cárteles. Ya de eso ni hablamos. Y eres tú, José Antonio. ¿Qué pasa ahí? ¿Impacta o no impacta? Es que el tema encima de todo lo que estamos hablando es si empatan las facultades con las capacidades. Es un cuerpo al que se le está dando efectivamente, acordado políticamente, una serie de facultades, y lo que hay que preguntarse es si un cuerpo militar va a tener las capacidades para cumplir con esos cometidos, ya sea de coordinación con otros cuerpos, ya sea de coordinación con las entidades federativas, y yo me temo que la respuesta es que no. Pero no es un tema en contra de las fuerzas. La Guardia hacia el fracaso. Es que el problema es, el fracaso es esta fijación de que el tema se resuelve con militares. Yo soy una persona que le tiene un enorme respeto, aprecio, valoración de las Fuerzas Armadas. El tema es que también las Fuerzas Armadas les estamos cargando la mano de una manera impresionante. Plantan arbolitos. Ahora van a repartir medicinas. Ahora los ponemos de constructores. Ahora van a administrar el aeropuerto. También van a parar migrantes. Yo no sé si todo eso es para que ya no persigan a los malos o de qué se trata. Ahora, por lo pronto, ¿ves peligro o ves incapacidad absoluta en poder coordinarse con las policías estatales y municipales o no? Es que no va. El tema, si es policial, el tema policial está sustentado en investigación, en inteligencia y en proximidad social. Son tres características que no son características propias de ningún ejército del mundo. Entonces van a tener enormes dificultades de coordinación, y me temo que a lo que vamos es a esquemas de imposición, porque coordinación es muy difícil conectar una Fuerza Armada con una policía, ya lo estamos viendo. A ver, vamos a esquemas de imposición, dice Antonio. ¿Cómo lo juzgas tú? No, yo creo que tu interpretación de lo que es la Guardia está un poco fuera de foco de lo que va a ser. La Guardia claramente va a ser una organización de carácter civil, como está aprobado constitucionalmente, en el que ahorita se están fusionando y se están aprovechando la infraestructura de las Fuerzas Armadas, que es quien está aportando además el mayor número de elementos. Pero esto no lo está haciendo un ejército. Ahora, la coordinación con los estados la tiene que haber, y es un gran pendiente para resolver. Tampoco se va a dar naturalmente con las policías municipales en el marco de las atribuciones. La pregunta es si esta crisis es un mal presagio para la coordinación con las policías estatales y municipales. No lo veo así. Y además, para precisar sobre la crisis, yo creo, y en realidad pues a lo mejor es una cuestión personal, pero yo veo que a nivel tropa, a nivel, ahora sí que calle, se van a llevar bien, aunque haya diferencias. ¿Y sabes por qué? Porque al final los dos saben que van a luchar contra lo mismo, que es contra el crimen organizado. Entonces yo le auguro un buen presagio a la creo que en esta mesa ustedes están un poco menos optimistas. Nada más aquí. Me voy. Viene al final. No es un cuerpo civil. Bueno, es que de ahí de entrada hay una diferencia importante en esta mesa. No lo ves. Para ti no es un cuerpo civil. Pero bajo ningún parámetro. Se trató de un engaño, digamos, la confección final de la ley. Pero de un tamaño gigantesco. Y mi querido Julio no lo ve de esa manera. No lo veo así. Y le aguardo buen futuro. Ya está.
Pues la verdad es que les agradezco mucho que hayan venido. Muchas Muchas gracias. gracias Muchas por gracias. la primera, pero te seguimos invitando mucho más. Encantado de la vida, muchas gracias. Polo Teiza, director de Causa en Común. Muy amable, Un sí, placer, un gusto. un placer haberte tenido. Julio Sabines, como siempre. Gracias Un por placer la haberte invitación, tenido. Tomé. Mariana, nos vemos el próximo. gracias, Nos próximo vemos el lunes. próximo lunes. Que te vaya muy bien. Gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.